Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Pío Salvador y en este vídeo quiero hablaros de las claves para encontrar el empleo soñado, aquel empleo que siempre habéis querido tener. No va a ser simplemente una lista de claves que pudierais encontrar en otro vídeo de YouTube o en alguna guía que podéis encontrar en Internet. Os quiero hablar desde mi experiencia, desde más de 15 años llevando a cabo procesos de selección, donde he estado en cientos de procesos. ¿Alguna vez habéis sido los únicos candidatos en ese proceso? ¿Verdad que no? ¿Había más personas? Pues imaginaos cuántos currículum he podido leer, cuántos he tenido que cribar y cuántas entrevistas personales he hecho a lo largo de mi carrera. Desde esa experiencia es de donde quiero transmitiros cuáles son las características que diferencian a personas que consiguen aquellos empleos que quieren de otras que se tienen que conformar simplemente con tener trabajo o incluso estar desempleado durante largos periodos de su vida. ¿A cuántos de vosotros os gustaría conocer esas claves para diferenciaros del resto y para conseguir el empleo? Supongo que a todos, ¿verdad? Genial. Muchas gracias. Os explico un poco la secuencia que va a tener el vídeo. Al principio voy a hablar de cómo ha cambiado el mundo profesional en este siglo XXI para adaptarnos a las demandas del mercado. Después vamos a hablar de unas claves para encontrar el empleo que queremos, cómo planificarlo y cómo entender a qué empresa o sector queremos dirigirnos. Después hablaremos del currículum, de tu tarjeta de visita, de ese documento que debe ser diferente, impactante, que debe demostrar a la empresa que tú quieres trabajar en esa compañía. Después hablaremos un poquito de la entrevista, cómo planificarla, cómo prepararla y cómo ejecutarla para poder conseguir el trabajo. Y la última parte de este vídeo será dedicada a ya tengo el trabajo, ya estoy en la empresa que yo quería estar, ¿cómo asciendo? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Será lo último que veamos. Os pido por favor que veáis el vídeo hasta el final, en fin, estará grabado en mi canal, con lo cual si es algo más extenso podéis verlo en varias partes y os aconsejo suscribiros al canal para poder recibir más vídeos con contenido interesante para vosotros. Me presento, soy Pío Salvador, como os he dicho antes, tengo más de 20 años de experiencia en distintos puestos de trabajo e industrias, soy licenciado en Económicas y en Derecho y MBA por el Instituto San Telmo. 18 años de esos 20 años que he estado trabajando están en puestos de dirección, pero el punto fuerte que quiero destacar en este vídeo del que os podéis aprovechar para toda la temática de cómo encontrar empleo, cómo defender mi entrevista, cómo hacer un buen currículum, lo quiero sobre todo destacar desde el año 2005 en el que empecé a trabajar en un grupo constructor en el cual durante 2 años tuve que incorporar a más de 300 personas de un perfil medio alto, es decir, personas licenciadas normalmente universitarias que ahora serían graduados o personas encargadas que tenían algún módulo de electricidad o de construcción. Tuvimos que incorporar a la empresa porque creció muchísimo en facturación y en extensión geográfica a encargados de obra, jefes de obra, ayudante de jefe de obra, administrativos, personal en el departamento financiero, personal en el área jurídica, en el área de compras. Imaginaos durante 2 años más de 300 procesos en los cuales miles de candidatos se presentaban y tuvimos que coordinar, no solo leer miles de currículum, sino hacer muchísimas entrevistas, hacer procesos de acogida y ver qué personas son diferentes de otras. A partir de ahí, de ese año 2005, que me enganché, digamos, al mundo de los recursos humanos, me di cuenta que lo más importante de las compañías, de las empresas y de este mundo son las personas. La conexión emocional, la capacidad de empatizar, la capacidad de crear equipos, de integrarte, de crear valor. Y de esto vamos a hablar en este vídeo. Antes de empezar la conferencia, me gustaría que dedicarais 2 minutitos, incluso con papel y lápiz, a pensar en qué actividad productiva os gustaría hacer durante 10 horas al día, aunque no cobraréis por ella. Imaginaos que habéis llegado ya a la independencia financiera, es decir, vía vuestro trabajo, o por una herencia, os ha tocado la lotería, me da igual el origen de los fondos, tenéis dinero suficiente para no trabajar nunca. Habréis oído muchas veces, si me tocara la lotería, es que no trabajaría nunca más, me dedicaría a viajar. Bueno,
Está muy bien viajar. Cuando llevas 1 o 2 años viajando tendrás que hacer alguna actividad. Simplemente la gente que dice eso es gente que trabaja en algo que no le apasiona, algo que no le llena. Yo quiero que pienses en estos momentos en qué actividad o actividades, puede ser más de una, harías aunque no cobraras por ella, porque es tu don, tu talento natural, aquello en lo que fluyes, aquello en lo que se te pasa el tiempo volando, aquello que activa tu hemisferio derecho, no solo el izquierdo, el lógico, el racional, el de los números, sino también el derecho, aquel que desarrolla tu intuición, tu creatividad, tus emociones. Desde ahí quiero que pienses para poder también detectar a qué tipo de trabajo te quieres dedicar. ¿Me estáis siguiendo? Va, pues dedicad a pensar un momentito en eso y empezamos la conferencia. Muchas gracias. No desconectes. Bien, una vez que has pensado en esa actividad productiva que harías, cuál es tu don y tu talento que has venido a hacer aquí, vamos a introducir cómo ha cambiado el mundo de la empresa, el mundo profesional en el siglo XXI, para que puedas entender cómo tienes que adaptarte al sector al que quieres dirigirte o a la empresa en la que quieres trabajar. Y para ello vamos a hablar de que cada vez existe una brecha mayor entre lo que se da en el sistema educativo tradicional que se diseñó en el siglo XX y para el siglo XX y lo que hoy día el mundo profesional está demandando. Existe un abismo. ¿Y por qué? Pues porque evoluciona mucho más rápido el mercado que lo que hace el sistema educativo. No es que esté mal lo que estamos aprendiendo, es importante tener esos conocimientos y esas habilidades que adquirimos en nuestra educación, incluso en la universidad o en la formación profesional, pero es insuficiente, sobre todo porque tampoco dedicamos tiempo y materias a las habilidades que se dicen soft, las habilidades humanas, la tecnología humana, las emociones, la conexión, la empatía, la comunicación, el liderazgo. Eso no se está dando, pero bueno, estamos a tiempo de recibir esos conocimientos, pero más allá de ello, la tecnología ha cambiado de tal manera que hoy día, o desde hace 10-15 años, existen puestos de trabajo que antes no existían. En el mundo del Big Data, ¿cuántas profesiones se están creando de análisis de datos, de algoritmos? Por ejemplo, en mi sector, ahora mismo estoy en el sector de la biotecnología, los biotecnólogos, licenciados en bioquímica están teniendo trabajo en investigación, en biomedicina, se está creando muchísimos puestos en temas de bioinformática, que os digo del machine learning y del e-commerce. ¿Cuántas personas, programadores web, se están demandando? Personas que se dedican a la robótica. Todo esto ha cambiado. Hay incluso jóvenes que son, bueno, o menos jóvenes que son youtubers o que se dedican a movilizar personas con sus blogs y se dedican a Instagram. Todo este mundo de los negocios ha cambiado y surgen nuevas profesiones. Fijaos si esto ha cambiado, que ahora todos los datos los tenemos en la nube. Y antes lo teníamos en un disco duro en el ordenador o bien un disco USB. Ahora el puerto USB lo usamos de enchufe y los enchufes los estamos dedicando a ser gasolineras. Dentro de nada los coches serán eléctricos. ¿Qué harán las gasolineras? Pues se convertirán en tiendas que hoy día ya casi no son físicas y que las tenemos incluso en el móvil que a su vez tiene los datos en la nube y está todo relacionado. Ha cambiado, fijaos, ¿quién era la empresa líder en fotografía en el siglo XX? Era Kodak. Kodak era la empresa líder. ¿Qué pasó? No se supo adaptar. ¿Quién la sustituyó? Exacto. La fotografía digital. Todas las cámaras digitales con miles de megapíxeles desplazaron a las cámaras tradicionales con los carretes para revelar. Pero hoy día ya ni siquiera usamos cámaras digitales. Usamos el móvil, que por cierto, también sirve para hablar. Lo tenemos como cámara. ¿Y quién es ahora mismo el líder mundial en el siglo XXI de fotografía? Instagram es donde está el mayor repositorio de fotografías del mundo. Fijaos cómo ha cambiado el modelo de negocio de tener carretes y fotos físicas a Instagram. Vámonos a otro. ¿Cuánto tiempo hace que no vais a un videoclub, a un Blockbuster? Algunos no sabéis ni lo que es. Antes teníamos cintas de vídeo que había incluso que rebobinar. Después pasamos al DVD. Después de eso al Blu-ray, mejorando la definición. Ya no vamos a un videoclub.
ha terminado, ya no existe ese modelo de negocio. Está siendo sustituido por todos los canales de pago, por HBO, por Netflix, por Movistar. Ya cada uno elige qué quiere ver y cuál es su propia programación y cuándo decide ver sus series, sus capítulos o sus programas favoritos. Eso también ha cambiado. ¿Qué ha pasado incluso con el mundo de la hotelería o hostelería? Antes tú ibas a un hotel o un apartamento y tenías que reservar por teléfono un determinado hotel. Después empezaron las páginas web, hay portales como Booking, pero a nivel de apartamentos turísticos, tú ya no tienes que llamar al dueño de un apartamento para alquilarlo en la época de vacaciones. Tienes una plataforma y además no son dueños de los apartamentos que alquilan. Fijamos cómo ha cambiado el modelo de negocio, que la mayor plataforma de alquiler turístico de apartamentos vacacionales no tiene ningún apartamento, simplemente pone en contacto al anfitrión con la persona que se hospeda, con el huésped. ¿Qué ha pasado también con Toys R Us, por ejemplo, la mayor juguetería del mundo, que en Estados Unidos ya ha quebrado, todavía sigue aquí en España o en las tiendas tradicionales, porque están siendo sustituidos por el e-commerce, por el comercio electrónico? ¿Quién es el líder? Amazon, AliExpress, Zalando, distintos portales, incluso las propias marcas en su página web te pueden vender productos a distancia que te llegan por mensajería a la casa y te llegan al día siguiente, en algunas capitales incluso en el mismo día. Ya no tienes que molestarte en ir a la tienda. Esto también ha cambiado. Por último, la última idea, los taxis. ¿Por quién han sido? Sabéis que en cualquier ciudad existe el metro, existen los autobuses, existe infinidad de transporte colectivo y el taxi. ¿Quién ha desplazado o está compitiendo directamente con el taxi? Pues Uber y Cabify, donde tú ya no tienes que esperar o ir a la parada de taxi, sino que por medio de una aplicación en tu móvil viene el taxi y te cobran en esa aplicación misma móvil, con lo cual no tienes que llevar efectivo ni siquiera la tarjeta de crédito. Pero es que además Uber y Cabify ya va a ser absorbido también por el transporte autónomo. Ya vas a llegar y no va a haber un coche con un señor o una señora que te lleva, sino que una máquina le vas a dar la dirección y te va a llevar a tu destino. Todo esto ha cambiado y nosotros pues podemos enfadarnos con que la tecnología nos está sustituyendo los puestos de trabajo, pero entender que en el siglo XXI todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Pero es que te lanzo una pregunta: si lo puede hacer un robot o una máquina, ¿por qué quieres hacerlo tú? Es que eso quiere decir que no tendrá un valor añadido que lo haga una persona. ¿A qué nos tenemos que dedicar? A todo aquello que una máquina no puede hacer por nosotros. A la conexión, la empatía, la comunicación, convencer a los demás, animarlos, acompañarlos, crear equipos, liderarlos. Todos tenemos que convertirnos en nuestros propios líderes, en personas capaces de motivar a los demás, personas capaces de saber controlar nuestras emociones y detectar qué emociones están sintiendo la persona con las que nos relacionamos. Todo eso es lo que nos tenemos ahora que concentrar en este siglo, porque va a ser diferencial. Aquella persona que sepa comunicar, aquella persona que sepa llegar, aquella persona que sepa convencer, aquella persona que sepa vender, es la que se va a diferenciar del resto. Ya no solo basta con tener conocimientos y habilidades. Debemos saber gestionar nuestras emociones. Y eso es lo que ha cambiado en el siglo XXI y eso es lo que tenemos que entender a la hora de encontrar empleo. Vamos a seguir ahora con las claves para encontrar ese empleo. La primera idea que quería deciros es, mirad, no es lo mismo estar desempleado que estar parado. No sé por qué se habla de tasa de paro. Para mí estar parado es estar en casa esperando a que te llegue alguien con el empleo que tú sueñas. Y no, una cosa es estar desempleado y entonces estás en una situación transitoria en la que estás buscando empleo, a estar parado, que es simplemente estar tumbado esperando a que te llegue. Si estás desempleado, lo primero que tienes que hacer es buscar empleo y ese es tu trabajo. Vamos a ver cómo empieza el proceso de búsqueda de empleo. La primera de las fases es la planificación. Planificación, y para ello nosotros tenemos que entender que encontrar empleo es nuestro empleo. Hasta que lo tengamos, es nuestro empleo. Y lo primero que tenemos que ver cuando estamos planificando nuestro empleo es, primero, lo que hemos hecho antes. ¿Cuál es el trabajo
que queremos encontrar. Eso está muy relacionado con la idea de cuál es vuestro don, vuestro talento, cuál es la actividad productiva que haríais durante 10 horas al día, aunque no cobrarais. Cuando sepáis qué actividad es, buscad los empleos que se relacionan con esa actividad. Imaginaos que habéis dicho, a mí lo que me gusta es hablar en público. Pues, ¿qué empleos pueden ir relacionados con esa actividad de hablar en público o tratar con el público? Pues todos aquellos puestos de trabajo en los cuales tengamos que comunicar cara a la gente, por ejemplo, el ser profesor o formador, tiene la habilidad de tener que hablar en público, el presentar productos a personas, el trabajar en un puesto comercial, pues esos son puestos de trabajo relacionados con hablar en público. Personas que le gusta escribir, que pasarían horas escribiendo, pues te puedes convertir en un escritora profesional o no, puedes convertirte, bueno, si lo has estudiado o tienes en relación con ello, en periodista, en persona que escribe artículos de opinión o bien que hace reportajes, o puedes tener un blog personal que las personas sigan. Si lo que te gusta es escribir contenidos, te puedes dedicar a la formación online. No lo sé, cualquier actividad que queráis hacer, actividad deportiva, bueno, pues hay muchísimos trabajos relacionados con el mundo del deporte. El problema es que todos tendemos a pensar que no podemos vivir bien de aquello que nos apasiona, que de eso no se gana dinero. Pensad siempre, oye, ¿conoces a alguien que se dedica a eso profesionalmente y gana dinero? Sí. Pues no diga, no, es que ellos son muy buenos. No, tú también puedes hacerlo. Lo que pasa es que tienes que trabajarlo. Habéis oído, supongo, la regla de las 10.000 horas, ¿no?, para adquirir un hábito. Si tú dedicas 10.000 horas a una actividad que te apasiona, acabarás siendo un experto, una experta en esa actividad. Pasa es que no va a venir sola. Tienes que llevar un proceso de trabajo y sobre todo de consistencia, día tras día, hora tras hora, dedicarte a ser un experto, una experta en esa actividad. Con lo cual vamos a vincular qué actividad productiva haríamos con los trabajos o empleos que están directamente relacionados con esa actividad. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta para planificar la búsqueda de empleo? La libertad financiera. ¿Cuántos de vosotros estáis familiarizados con el concepto libertad financiera? Pues la libertad financiera es los meses o años que habéis conseguido ahorrar para poder dedicaros ahora a encontrar el empleo que soñáis, con el mismo nivel de vida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si habéis conseguido ahorrar, o imaginaos que vosotros necesitáis para llevar vuestro tren de vida 1.500 euros al mes o 1.000 euros al mes, pues si tenéis ahorrados 8.000 euros y necesitáis 1.000 euros al mes para vivir, pues ya sabéis que tenéis 8 meses de libertad financiera para encontrar el trabajo que soñáis. Aquellos que seáis más jóvenes, que podéis vivir en casa de vuestros padres porque es el primer empleo que vais a buscar, pues lógicamente tendréis un poco más de colchón porque no tenéis esa necesidad de tener que pagar vuestras facturas. Por otro lado, cuando es el primer empleo, obviamente, tenemos que intentar ser un poco menos exigentes con nuestro deseo del empleo soñado, porque eso también lo vas viendo conforme vas teniendo experiencia profesional, vas viendo qué te gusta, qué no te gusta, qué empresas son las que te llamarían la atención. Pero luego hablaremos de que no tenemos que resignarnos con cualquier cosa, cualquier empleo. Tenemos que saber a qué nos queremos dedicar. Pero para ello tenemos que tener un colchón para no agobiarnos. No hay nada peor para buscar el empleo que queremos que estar angustiados con prisa. Y sucede mucho, sobre todo en puestos directivos. En cuanto llevan 15, 20 días sin encontrar empleo, un mes y medio, empieza la gente a ponerse nerviosa, porque no está acostumbrada a estar parada. Hay otras personas que sí, que tienen más costumbre por su temporalidad en el trabajo, porque se dedican a determinados empleos que son de temporada, pues están más acostumbrados a estar en periodos de muchísima actividad y en periodos de inactividad. Pero lo fundamental, estar muy concentrados y enfocados en qué queremos hacer. ¿Cuál sería la tercera fase para encontrar el empleo, para planificarlo? ¿A qué empresa o sector nos queremos dirigir? Ya sabemos qué actividad nos gusta, ya sabemos qué empleos están relacionados con esa actividad. Vamos a ver qué empresas o sectores demandan esa propuesta de servicio, ese valor que yo voy a aportar al mercado. Lógicamente, si tenemos detectadas qué empresas son o qué sectores, muchísimo más fácil. Si no, tendremos que hacer un estudio. ¿Dónde lo buscamos? Pues luego hablaremos de esto, de los caladeros, de dónde encontrar esta información. Y sobre todo, cuando ya sabemos que queremos trabajar en una determinada empresa o en un determinado sector, tenemos que hacer nuestro DAFO. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es un DAFO?
Bien, un DAF es una herramienta en modo de matriz en la cual represento cuáles son mis debilidades y mis fortalezas y cuáles son las amenazas y oportunidades del sector o de la empresa a la cual me quiero dirigir. Tengo que ver si mis fortalezas están muy relacionadas con lo que esas empresas buscan y cuáles son mis debilidades para poder corregirlas. ¿De acuerdo? Aumentar mis fortalezas o mantenerlas y mejorar mis debilidades. En cuanto a amenaza y oportunidad, va a depender mucho de qué tipo de empresa quiero trabajar. ¿A qué me refiero con ello? ¿Es una empresa nacional o multinacional? ¿Es una empresa de ámbito local? ¿Quiero trabajar en mi provincia o en mi comunidad autónoma? ¿O me da igual moverme fuera? Porque es que a lo mejor hay que irse al extranjero. Eso de la fuga de cerebros, de verdad, no penséis que es algo malo. Es muy lógico, en este mundo globalizado en el que estamos, que tengamos que viajar fuera. Y no es una fuga de cerebros ni nada de eso, ya volveremos aquí, no pasa nada. Pero también tiene que ser consistente con lo que vosotros deseáis y dónde queréis trabajar. Entonces, si ya tengo claro, por ejemplo, que me quiero dedicar a la biotecnología y tengo claro que me quiero dedicar a la investigación en biomedicina, por ejemplo, pues lo primero que voy a ver es, oye, aquí en Andalucía, cuáles son los institutos de investigación que hay en los hospitales, cuáles son los centros de investigación, cuáles son las empresas privadas biotecnológicas a las que me puedo dirigir, cuáles son las capacidades que ellos están valorando. ¿Cuáles son las distintas líneas de investigación por las que yo estoy atraído? Y entonces voy muchísimo más enfocado o enfocada al puesto de trabajo. ¿Me seguís hasta ahora? Fenomenal. Vamos a continuar. Después de planificar en qué trabajo, en qué tipo de empresa y cuánto tiempo puedo dedicar a ello, vamos a hablar de los caladeros. Los caladeros es esto. ¿Dónde está el mercado? Y para ello es fundamental que entendáis que hoy día se mueve todo en Internet. Lo primero, supongo que todos tenéis un perfil en LinkedIn, ¿es así? Sí, supongo, ¿no? El que no esté en LinkedIn ya está tardando. Es la mayor red social profesional que hay en el mundo. Daos cuenta que nunca como ahora, en la era del conocimiento, las empresas han tenido más información sobre nosotros, pero también nosotros hemos tenido más información sobre las empresas. Imaginaos qué sucede cuando nosotros buscamos algo en Internet, un producto, ¿no? Queremos viajes o cruceros por el Mediterráneo, hoteles en Atenas. ¿Qué es lo que pasa aunque no hayamos hecho la compra? Pues que en las siguientes búsquedas de Internet nos va a aparecer una ventana emergente que nos va diciendo cruceros por el Mediterráneo y ofertas en hoteles en Atenas. Pues esto es lo mismo. También nosotros tenemos poder, porque nunca como ahora hemos podido como clientes poder hacer una referencia en un portal como TripAdvisor diciendo lo bueno o lo malo que ha sido un servicio o un producto, con lo cual el cliente también tiene muchísimo potencial para opinar. En esto del trabajo es lo mismo, Nosotros tenemos a nuestro alcance portales como LinkedIn, donde podemos ver las tendencias de las empresas y seguirlas y donde nosotros nos podemos hacer visibles. De esto estoy hablando. Quiero que cada uno de vosotros haga un perfil de LinkedIn que sea atractivo y que sea diferente a los demás. Ya, Pío, pero ¿cómo me diferencio de todos mis compañeros que han estudiado Derecho? ¿Cómo me diferencio de todos mis compañeros que han estudiado el módulo de FP de Electricidad aquí en Granada? Ahí es donde hay que pensar. ¿Cómo te diferencias? No todos nos expresamos igual, no todos tenemos los mismos intereses. Lo que hay que hacer es que, vale, ya tenemos a los 200 que han salido de tu jornada en Derecho en Granada, pero ¿todas las personas le gustan los mismos bufetes o las mismas asesorías jurídicas? ¿A todos quieren trabajar en Granada? Algunos querrán trabajar fuera. ¿Todas las personas siguen al despacho de Garrigues o de Cuatro Casas o de aquí de Hispacoles o de Ibáñez Asociados o de cualquier despacho jurídico que haya en tu ámbito de actuación? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué artículos lees? ¿Cuáles recomiendas? Eso también sigue una trazabilidad en LinkedIn. Existen portales como Infojobs. Podéis seguir a empresas de colocación como Hayes, como Michael Page, como Randstad, cualquiera de ellos. Si no tenéis muy claro quiénes se dedican al empleo, mirad las páginas salmón de los periódicos los domingos, donde veréis anuncios de trabajo, de procesos de selección, y en el faldón de abajo viene el nombre de la empresa que está llevando a cabo el proceso. Podréis ver pues esos nombres y seguirlos en LinkedIn o visitar sus páginas web. Hoy día todo se hace así, ya no se reparten
currículum en las empresas. Eso se hacía en el siglo XX, sobre todo porque además no pueden ser currículum genéricos. Luego hablaremos de eso, de los currículum cómo tienen que ser. Entonces, hay muchas formas de encontrar qué empresas y qué sectores nos apetecen, y eso es lo que yo llamo caladeros. Por último, en las claves para encontrar empleo, es fundamental saber vender. ¿A cuántos de vosotros os molesta vender? Lo sé, hay muchas personas que tienen como una palabra tabú en la venta, creen que vender es engañar, están las palabras de vendemotos, ¿no? De vendeburras, sí, de vendehumos. No, veréis, quitaos esa creencia limitante de la cabeza. Vender es otorgar valor, es ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere tu producto o tu servicio y tú se lo ofreces. Y ojo, no es ya solo lo que el cliente necesita, es lo que el cliente quiere. A veces lo quiere aunque no lo necesite. Pues nosotros tenemos que estar ahí para ofrecerles ese valor. Y de eso se trata también en esta conferencia. ¿Cómo encuentro el empleo soñado? Oye, pues encontrando cuál es el valor que tú ofreces al mercado, cuál es el valor que vas a ofrecer a la empresa y por qué tú eres diferente y te tienen que contratar a ti y no a otra persona. Y es fundamental, porque continuamente estamos vendiendo. Nos vendemos a nuestra pareja, nos vendemos a nuestros padres cuando somos pequeños, nos vendemos a nuestros amigos en el colegio para tener un grupo de amigos, nos vendemos a la sociedad continuamente. ¿Para qué? Para ser admitidos, para ser parte de la sociedad. Entiéndelo, tienes que vender, y en este caso venderte a ti, tu marca personal. En mi caso es Pío Salvador Aguirre SLU, pues en la tuya tu nombre y tus apellidos SLU. Ya luego cuando te cases quizá pues tenéis una SL entre los dos y cuando tengáis hijos empezáis a hacer filiales. Pero hoy día eres tu mejor empresa y eres tu marca personal y tienes que invertir en ti. Y ahora vamos a hablar de lo siguiente, que es el currículum ganador. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Sí? ¿Es interesante? Bien, pues vamos a hablar de esas claves que hacen que un currículum sea diferente, sea ganador. Vamos a hablar ahora de vuestra tarjeta de visita, vuestro flyer, vuestra tarjeta de diferenciación, que es el currículum. ¿Qué os sugiere esta imagen? 10-15 segundos. 10-15 segundos es el tiempo que tarda un reclutador en saber si vuestro currículum es desechado o pasa a la siguiente fase, al montón de los admitidos para continuar el cribado. ¿Y por qué? Porque en muchísimas ocasiones los procesos de selección son multitudinarios, se reciben cantidad de correos con el currículum de cada uno. Incluso ya se utilizan máquinas para encontrar las palabras clave. ¿Y sabéis dónde se fijan? Se fijan en el primer tercio del currículum. Si ahí no están encontrando ya la información que están buscando para el puesto en concreto, para el cual estáis pasando el proceso de selección, directamente os desechan. Y a lo mejor venía más abajo o estaba escondido dentro de la experiencia profesional. No, vamos a hablar de eso, de esas palabras clave, de esa diferenciación que tienes que tener en tu currículum para que sea impactante. Todavía me sigo encontrando personas que me traen el currículum en papel. Hoy día ya no se entregan los currículum en papel, ni se van buzoneando en las distintas empresas, en cafeterías, a todo el mundo le dejo el mismo currículum. No, tenemos que diferenciar, de manera que cada currículum que entregamos está adaptado al puesto de trabajo al que me estoy presentando. Porque no es lo mismo mandar un currículum para un bufete de abogados que para una cafetería o para una empresa de repuestos, para una empresa de calzado. Son diferentes. Es más, tienes que saber a dónde te estás dirigiendo para también retocar tu currículum con aquellas experiencias personales y profesionales que van a sumar para hacerte diferente. Tu currículum debe tener impacto. Y la palabra impacto es impacto. Tiene que ser distinto, tiene que decir, ¿por qué te van a contratar a ti en vez de a otro candidato o a otra candidata? ¿Por qué? Porque aportas más valor, porque tienes más experiencia en ese puesto o porque te estás trabajando el querer trabajar en esa empresa concreta, en ese puesto concreto, porque te has estado dedicando durante años y eres la mejor persona para eso. Me sigo encontrando currículum en Word donde te acaban poniendo muchísima información que sobra. Si eres doctor en medicina, no importa en qué instituto de enseñanza secundaria estudiaste.
No hace falta poner el nombre y los años. Se supone que si has llegado a hacer una carrera y después un doctorado, no tienes que mencionar eso. Ahora, ojo, a lo mejor suma porque acabas de terminar la carrera, no tienes experiencia profesional, tienes que poner alguna información. Oye, ¿sabes que la reclutadora o el reclutador que te va a seleccionar estuvo en el mismo colegio mayor que estudiaste tú? Oye, pues a lo mejor sí es conveniente ponerlo en ese currículum. Y en otro no, en otro es irrelevante. Tienes que saber quién te va a leer el currículum, quién te va a seleccionar. Cuando lo desconoces, vamos a seguir una norma. Apuntadla, que se os quede en la cabeza. Menos es más. ¿Por qué? Porque el reclutador ve muchos currículum, miles de currículum, y no quiere leer gratuitamente. Cuanto más corto y más conciso sea, mejor. Me dicen, oye, ¿tiene que ser de una hoja? No lo sé, puede ser de una hoja, puede ser de 2 hojas. Les aconsejo que tenga más de 3, 4 hojas porque nadie se las va a leer, excepto en los currículum científicos donde se ponen todas las publicaciones, pero eso es un sector muy, muy concreto. En los sectores en general, donde todos vosotros os vais a dirigir para encontrar un empleo, casi siempre las reglas son las mismas. Tienes que poner aquello que te diferencia, aquello que te da esa potencialidad para ser el candidato o la candidata ideal para llegar a la entrevista y para ser contratada. Por favor, no pongas todos los cursitos que hiciste en el proceso en el que estabas estudiando. Hombre, dices, no tengo experiencia, no sé qué poner. Bueno, pon las cosas relevantes, las cosas que son importantes para conseguir ese puesto. ¿Por qué? Porque en 10-15 segundos te pueden desechar y tiene que venir al principio. Si están buscando un técnico especialista en programación en Java, joder, ponlo al principio. No lo pongas en la parte final del currículum en otros datos de interés, ponlo en el perfil profesional. Ahora hablaremos de qué es el perfil profesional. Acordaos, los reclutadores ya en los PDF buscan las palabras clave. Si no están, desechan vuestro currículum. Tenéis que atinar con qué es lo que están buscando en el proceso de selección. Bien, buscamos. Mirad, tipos de currículum. Tipo de currículum hay 3. Está el cronológico, que es aquel en el que estás ordenando de manera ascendente o descendente tu experiencia profesional o tu formación académica. Yo te recomiendo que siempre pongas primero lo más reciente e importante y después las siguientes. Después está el currículum funcional, en el cual ponemos en valor aquellas capacidades, conocimientos y funciones que hemos desempeñado en distintos trabajos, y eso está mucho más relacionado pues con empresas en las que están buscando eso, funcionalidades, capacidades, por ejemplo, de programación informática o de diseño gráfico, etc. Y el último es el mixto, que es el que yo te recomiendo hacer y el que luego veremos las plantillas, en el cual tienes que poner en valor de manera cronológica cuál es tu experiencia profesional, cuál es tu formación académica y cuáles son tus otros datos de interés que quieres resaltar en el currículum. Lo haces de manera cronológica, de más reciente a menos, y a la vez vamos a destacar dentro de cada uno de los puestos y empresas cuáles serán los mayores logros y funciones que he estado haciendo en esa empresa. Veréis, la gente, por ejemplo, ha sido administrativo en una empresa constructora. Y entonces te dice pues que sabía manejo del programa de contabilidad ContaPlus o del ERP o programa que utilicen en la empresa, analizar albaranes, ordenar facturas, contabilizar facturas, enviar transferencias al banco. Se supone es que un puesto de contabilidad en una empresa lleva a cabo esas funciones, pero debe ser diferente y ahora vamos a hablar de ello. Con lo cual, el mixto, el que une las dos, es el que yo os recomendaría para que sea diferencial. Ahora os voy a enseñar las plantillas. En segundo, los datos personales. Mirad, datos personales tienen que ser aquellos mínimos imprescindibles que sean necesarios para que la empresa pueda ponerse en contacto con vosotros. Por ejemplo, nombre y apellidos, la dirección de correo postal, la dirección de correo electrónico. Y ahí me voy a parar. Mirad. Me parece increíble seguir recibiendo currículum con direcciones de correo chachihuachi98@hotmail.com o la conejita feliz. Os sorprendería los nombres que todavía veo que son nombres que alguien se puso cuando empezó a hacer su primera dirección de correo o para darse de alta en juegos online o en el actual Fornite. No, vamos a poner nombre.apellidos@hotmail o nombre_apellido@gmail. Una cosa sencilla y profesional. Parece una obviedad esto que os estoy diciendo, pero os sorprendería la de correos electrónicos absurdos con palabras que no tienen sentido.
También ponemos la fecha de nacimiento, bueno, pues si es necesario o si eso suma, fantástico. Yo ya el tema de estado civil u otro dato de interés, pues solo si lo preguntan. Antiguamente se ponía, pero hoy día eso no es necesario. Por supuesto, vuestro perfil de LinkedIn si lo tenéis, así como si alguno tiene una página web o un blog, oye, ponedlo, porque es muy interesante tanto para sacar información como para decir, oye, esta persona se mueve a nivel informático, se mueve en redes sociales y tiene contenidos. Y eso siempre hace que sea diferencial, ¿de acuerdo? Siguiente es el perfil profesional. Fijaos, esto es casi lo más importante del currículum y lo que casi nadie pone. Perfil profesional. ¿Y qué es el perfil profesional? Me preguntaréis. Pues mirad, son 3, 4, 5 líneas que resumen vuestras principales características, aquello que os hace diferentes del resto y que si se lo ofrecéis a la empresa le vais a dar tanto valor que es que os tienen que contratar. Y tenéis que huir de generalidades. Soy organizado, orientado a resultados, amigo de sus amigos. Os falta decir, todo el mundo es amigo de sus amigos. Todo el mundo va a poner que es organizado, no va a decir soy un desastre, soy desorganizado, no tengo ningún orden y además no me gustan las normas ni las reglas. No. ¿Qué es lo que tenéis que poner ahí? Pues si estáis optando a un puesto de informático, de programador web en una empresa, pues ahí tenéis que decir, oye, ¿qué os diferencia de otro programador web? ¿Cuántas web habéis hecho? ¿En qué tipo de empresas os gusta trabajar? Vuestra capacidad de trabajo y de lenguajes de programación. Poner ahí qué lenguajes de programación distintos sabéis utilizar, en qué os habéis formado. Ese perfil profesional es para decir, bueno, ¿qué os hace diferentes? Y sobre todo, ¿qué habilidades, conocimientos, experiencias tenéis que os hace diferentes a los otros? Pensad, en esto tenéis que dedicar mucho tiempo, porque es en esas 4 líneas donde vais a ganar al reclutador o reclutadora. ¿Me seguís hasta ahora? Genial. Gracias. Bien, vamos a seguir con el siguiente concepto, y es la cronología y las palabras clave. De eso os hablaba antes. Hemos hablado del tipo de currículum que era mixto, ¿verdad? Cronológico y funcional, poniendo los logros. Mirad, como os decía, no es lo mismo decir que sabéis llevar albaranes, contabilizar facturas, gestionar la contabilidad, realizar transferencias bancarias, que decir director financiero de compañía con una facturación de 80 millones de euros, gestionando negociación bancaria y líneas de financiación por valor de 50 millones de euros, con 6 personas en el equipo directo y 35 personas de equipo indirecto como administrativo de cada una de las obras. Ahí se está viendo tu capacidad de trabajo. Me he ido a un puesto quizá demasiado ejecutivo. Vámonos a un puesto de ayudante de sala en un restaurante. Ayudante de sala del restaurante tal, donde tenía a mi cargo a 5 camareros. Ayudante del sumiller, conocimientos durante 5 años, experiencia demostrable en enología. Y atendíamos 300 cubiertos al día. Pues ya se va viendo qué capacidad de trabajo eras capaz de hacer en tu ámbito de actuación. O responsable de recepción en clínica dental. Clínica dental con 10 quirófanos, 7 dentistas y atendíamos a 50 pacientes todos los días. Agendábamos citas, manejo del programa informático, facturación, cobro a los clientes. Bien, pues, ¿qué son las cosas que hacías de manera diferente? No vas a poner recepción de llamadas telefónicas, recepción de email, claro, si eso lo hace cualquiera dentro de su trabajo. Tienes que sacar un poquito aquellas cosas que te hacen diferencial. Y sobre todo, las palabras clave, porque van a meter después en la búsqueda del PDF cuáles son las palabras que están asociadas al puesto de trabajo al que te presentas. Puede que incluso lo haga una máquina y no te puede desechar porque no has conseguido poner las palabras clave del puesto al que te presentas. ¿Hasta aquí bien? Fenómeno. Seguimos. Diseños, plantillas. Mirad, esto también es diferencial. No es lo mismo hacer un currículum lleno de letras que no es legible, que no tiene un buen tipo de letra escogida, que no hay márgenes, que hacerlo de una manera sencilla, con buena tipografía y encima que esté bien estructurado. Y aquí es donde os voy a ofrecer un regalo.
todas las personas que estáis viendo este vídeo y que os suscribáis al canal, me gustaría que escribierais un correo electrónico a info@piosalvador.es y os enviaré un diseño sencillo de una plantilla de currículum. Pero sobre todo, lo que quiero hablaros ahora es de un portal que se llama Papers and Planners. Es un portal que yo conocí hace unos meses, ya he conocido a las personas que están detrás de él, funciona en varios países, pero sobre todo aquí en España nos está ofreciendo unas plantillas de currículum pues muy frescas y muy diferentes, donde podéis ver pues diseños como estos que os muestro en la pantalla, diseños un poquito más básicos, más sobrios, diseños pues con algo de color, diseños incluso más artísticos. Os los paso a definir. Por ejemplo, imaginaos que queremos dirigirnos a un despacho de abogados tradicional, en el cual pues, sus clientes suelen ser pues, bancos, compañías aseguradoras o clientes determinados en los cuales pues, desean ver un modelo de currículum muy sobrio, con mayor parte en blanco, con sus márgenes, una especie de formato de Word. Pues tendréis este formato básico donde también en esa plantilla, en ese portal, os va sugiriendo cómo ir colocando la información, os da consejos. O bien un modelo como el que tenéis profesional, en el cual ponemos los datos personales, la fotografía y otros datos de interés en un margen con un color, y después el perfil profesional, la experiencia profesional, la experiencia de la formación académica, pues en el cuerpo central del mensaje. Imaginaos que ahora nos queremos dirigir a un puesto de trabajo pues con un mayor diseño, me imaginaré una empresa de marketing online o una empresa de diseño gráfico o una empresa de moda, pues utilizaríamos un diseño más creativo, con más iconos, con dibujos. Estos todavía no son verdaderamente impactantes, os podemos enseñar mucho más impactantes, pues con más logos de las redes sociales, o la zona de los idiomas, pues con su logotipo de idiomas, en fin, hay infinidad de cosas. Yo personalmente creo que las plantillas tienen que tener cierto diseño, pero no pasarse, no despistar al reclutador con un montón de colores e iconos, excepto que sea en algo, pues obviamente es que hay otras fórmulas también de dar a conocer nuestra candidatura. Si tú te vas a dedicar a una empresa de diseño gráfico o de una productora audiovisual, pues igual lo que tienes que enviarles es un vídeo o un blog o tu propia página web demostrando contenidos o tus propios diseños, pero eso ya estamos hablando de gente muy especializada. Aquí estamos hablando de un proceso de selección normal a cualquier tipo de empresa, auxiliar administrativo en una empresa de muebles, a vendedor en una tienda de ropa o a una persona que se presenta a un puesto en un restaurante. Después, fundamental, plantillas en inglés. Son iguales que las otras, solo que el contenido, pues obviamente tiene que venir en ese idioma, y también os va a dar consejos dentro de las plantillas. ¿Qué es lo bueno de usar una plantilla que ya está hecha con un modelo? Pues que vais a limitar el número de errores, vais a ahorrar tiempo, vais a saber dónde colocar las cosas, se van a quedar con sus márgenes perfectamente justificados, y sobre todo vais a tener consejos profesionales en esa plantilla. Os lo recuerdo, Papers and Planners. De todas formas, como os he dicho antes, si me enviáis un correo electrónico a info@piosalvador.es, prometemos enviaros esa plantilla donde luego lo podéis rellenar en formato Word y es muy sencillo. Otra cosa que quería ofreceros, además de esta plantilla gratuita, a las personas que os suscribís y enviéis este correo, os vamos a ofrecer un 20% de descuento en el resto de plantillas que tenéis a vuestra disposición en Papers and Planners, escribiéndome a mi correo o a hello@papersandplanners. Además de ese 20%, quería ofreceros a las personas que estáis viendo este vídeo la posibilidad de un nuevo producto, que es diseñaros una plantilla solo para vosotros. Tendrá un coste un poquito superior, eso lo podréis ver después en el portal de Papers and Planners, pero tendréis la posibilidad de ir viendo con el diseñador distintos cambios para haceros todavía más diferentes. Yo creo que no es tan necesario porque hay multitud de plantillas para poderos diferenciar del resto, pero también os ofrecemos este servicio. Y por último, yo quería ofreceros a las personas que creáis que puede ser útil el asesoramiento, si lo necesitáis, de vuestro currículum. Una vez que lo terminéis y sepáis a qué puesto de trabajo os queréis dirigir y a qué tipo de empresa, yo me brindo a asesoraros
después de haber hecho vuestra plantilla de currículum, a qué cosas faltan, qué cosas sobran, cómo lo haría yo para llamar la atención del reclutador o de la empresa. También os podéis escribirme sin ningún tipo de problema. Bien. Ya hemos visto el tipo de diseños y de plantillas. Vamos a continuar. Una cosa que se suele preguntar, fotos sí, fotos no. Pues mirad, en mi opinión, la fotografía suma, en mi opinión. Otras personas no lo ven importante. Hay determinados otros puestos que la imagen no es tan importante o alguien no quiere que veas pues si eres demasiado mayor o demasiado joven o cualquier cosa. A mí, ¿por qué me gusta la fotografía? Digo, porque se empatiza y se recuerda más una cara que un nombre. Ahora, eso sí, si vais a usar la fotografía, por favor, tienes una fotografía profesional, una fotografía que va dirigida a vuestro currículum, a que la gente lo vea y al puesto al que os estáis presentando. No cojáis, que lo he visto infinidad de veces, parece una obviedad también lo que voy a decir como el correo electrónico, fotos que alguien se ha visto porque era una boda o una fiesta en la cual iba con traje y corbata y entonces recorta la fotografía e incluso se le ven los ojos rojos del flash. No, vamos a hacerlo con un fondo neutro, un fondo blanco, por ejemplo, una camisa, una americana, un polo, depende, porque no es lo mismo un puesto de oficina que un puesto en un hotel, en el bar-restaurante de la playa del hotel. A lo mejor podéis ir un poco más informal. Lo mismo para las mujeres, ¿no? El pelo recogido o el pelo suelto, pero arreglado. Una fotografía profesional, yo creo que se entiende. Por favor, huid de hacerlo rápido, huid de hacer cualquier foto y ponerla porque os habéis visto favorecidos. Dedicarle también tiempo a eso porque es lo primero que ve también un reclutador o una reclutadora. Redes sociales. Por supuesto, aparte de la red social profesional que os hemos hablado antes, que es LinkedIn, vamos a hablar ahora de vuestras propias redes sociales. Todos nosotros tenemos perfil en Instagram, tenemos perfil en Facebook, tenemos perfil en otras redes sociales diferentes, tenemos incluso algún canal de YouTube, el que lo tenga. Por favor, cuidad de esos contenidos, porque los reclutadores lo miran. ¿Sabes? Que si yo soy un director de una empresa y quiero contratar a alguien para mi departamento, y es alguien que tengo que tener mucha relación con esa persona, voy a mirar. Imaginaos, no lo sé, una tontería, pero que queréis trabajar en el departamento de marketing del Atlético de Madrid y todas las fotos que tenéis colgadas en vuestro Facebook es sobre el Real Madrid, ponéis el equipo de mis amores. Pues obviamente, si tienen varios candidatos, vosotros no vais a ser los escogidos. Parece una tontería, pero es que esto pasa mucho. Ahorraos los comentarios políticos, ahorraos comentarios que os puedan ocasionar que alguien os contrate o no, nada más que por eso, a no ser que os queráis dedicar a trabajar en ese partido. Entonces sí, pues darle bombo a ese partido todos los días. Pero no tiene sentido, si queréis dedicaros a puestos de trabajo, que vuestras redes sociales no vayan acompasadas a cómo sois vosotros y vosotras. Honestidad, fundamental. Mirad, hay cosas que si queréis no las tenéis que poner en un currículum porque verdaderamente no sean interesantes o verdaderamente no supierais explicar bien en una entrevista de trabajo. Pero tenéis que ser honestos porque, por ejemplo, en el tema de los idiomas, si tienes el certificado del FIRST, tienes el B2 o tienes el B1 o tienes el A2, oye, lo pones y la gente más o menos lo sabe cuál es tu nivel de inglés. Pero si no lo tienes y dices que tienes nivel B2 cuando verdaderamente tienes nivel A2, como el entrevistador en la entrevista cambie y se ponga a hablar en inglés, te va a pillar. Vas a ver cuál es tu nivel de conversación y no puedes decir en ese momento que estás nervioso o nerviosa. No, no, es que verdaderamente no tienes ese nivel de inglés. Y entonces todo lo que habéis escrito en el currículum se cae. Así que cuidado con poner cosas que no sean verdad, porque además, en mi última conferencia me acuerdo que surgió un tema y es que algunos de los reclutadores, de los cazatalentos que existen, tienen ya listas negras. Candidatos que hayan visto que han mentido en un proceso de selección los tienen ya apartados para los siguientes procesos. Cuidado con mentir, muy importante la honestidad. Por último, nuevas tendencias, pues eso es lo que os hablaba antes, el hacer un blog, el hacer una página web, el hacer un vídeo promocional si os vais a dedicar al tema de marketing online o de comunicación audiovisual o en una productora de televisión, pues obviamente os vende mucho mejor que un papel. Y por último, vamos a hablar de la carta de presentación. Carta de presentación sí, carta de presentación no. Pues mirad,
Lo que debéis evitar es una carta de presentación como la que os voy a poner, que es la que normalmente utiliza la gente. Os la pongo, os la leo. A quien corresponda. Adjunto, le remito mi currículum para su consideración y manifiesto mi interés en participar en los procesos de selección que requieran de un profesional de mis características. Estoy muy interesado en trabajar con ustedes. Con mi formación y especialización académica, confío en reunir los requisitos específicos para el desempeño del puesto. Si lo consideran oportuno, tendría mucho gusto en ampliar todos estos datos en una entrevista. Veréis, es cordial, es educado, se puede adjuntar al PDF de mi currículum, pero no dice nada. No dice absolutamente nada que sea diferente. No está diciendo cuáles son vuestras características, cuáles son vuestros valores, cuáles son vuestros logros, qué aportáis a la empresa, por qué sois diferentes. No dice ni siquiera qué puestos presentáis. No dice ni siquiera qué empresa os presentáis, ni a quién os dirigís, a quien corresponda. Vamos a ver, preocupaos cuando vais a hacer un proceso de quién va a coger vuestro currículum. ¿Lo va a coger un reclutador de una empresa externa? ¿Lo va a coger el director de ese departamento o el responsable que os va a contratar? Porque entonces os podéis dirigir a esa persona. Estimado señor, señora, doña, o al departamento de contabilidad de la empresa tal. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez más valoran que te hayas preocupado de saber a qué se dedican, cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuáles son sus grandes números, cuál es su responsabilidad social corporativa, qué nuevas líneas de productos están sacando al mercado, oye, en qué países están implantados. Eso es lo que hace diferente. Cuando tú ves una carta de presentación en la cual no solo pones tus atributos, tus valores y tu perfil profesional, sino que se lo diriges a la persona o a la empresa a la que te estás presentando. Le explicas, sigo su empresa desde hace mucho tiempo, sé que están ustedes invirtiendo en Panamá y en Latinoamérica, sé que tienen ustedes sede en Madrid, Alicante, Castellón y Sevilla, sé que tienen una línea nueva de producción, de construcción de instalaciones energéticas y fotovoltaicas. Yo qué sé, poned cosas en esa carta de presentación que os diferencien, no seáis genéricos. Si es que todo el mundo acaba siendo genérico y vosotros tenéis que ser diferentes. ¿Sabéis la satisfacción que tiene un reclutador, un director de un departamento o un dueño de una empresa, un empresario, cuando ve que te has preocupado por conocer esa empresa? Por favor, es que no tiene color. Bueno, hasta aquí, ¿me seguís? ¿Todo bien? Fenomenal. Pues vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro vídeo, que es la entrevista. La entrevista de trabajo. Genial, hemos conseguido nuestro objetivo. Con el currículum y con nuestra carta de presentación personalizada a la empresa o al proceso de selección al que nos estamos dirigiendo, conseguimos la entrevista de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor lleváis mucho tiempo sin preparar una entrevista de trabajo porque lleváis tiempo trabajando en vuestro actual empleo, o bien es la primera vez que vais a acceder a una entrevista de trabajo. Pues veréis, como todo en la vida, también hay que planificarlo y prepararlo. Si vosotros queréis grabar un vídeo como este, si queréis hablar en público, si queréis hacer una negociación, hay que preparar qué puede suceder durante el proceso de la negociación. Tenéis que preparar antes qué queréis decir, después qué os pueden preguntar y tras ello practicarlo. Pues eso es lo que vamos a hablar ahora, unas fases que hay que seguir en la entrevista para que funcione. La primera es preparación y planificación de la entrevista. ¿Qué hay que preparar? ¿Qué hay que planificar en una entrevista? Pues mirad, en primer lugar, la imagen personal. Vosotros tenéis que saber cómo vais a ir a esa entrevista. Todos nosotros tenemos un código de vestimenta, un look, ¿vale?, determinado. Hay personas que son más formales, personas que son más modernas, personas que son más juveniles a la hora de vestir, a la hora de peinarse. Da igual, cada uno tiene que seguir con su esencia. No debe ir a una entrevista de trabajo disfrazado de algo que no es. Si eres una persona que suele vestir con una camisa y unos chinos, pues oye, algo más arreglado para la entrevista. Si eres una persona que va más sport, algo más arreglado para la entrevista. Pero también hay que adaptarse a qué entrevista, porque no es lo mismo ir a una empresa, no sé, en la que te vas a presentar para vender muebles en una tienda de muebles, en la cual al estar cara al público, pues también puedes pasarte por esa tienda, ver cómo visten las personas que trabajan allí e ir vestido igual. Si vas a ir a un restaurante, pues mira a ver también
qué forma de vestir tienen esas personas para presentarte. Obviamente vas a ir mucho más formal a una entrevista, a una oficina bancaria o a una asesoría jurídica o a un puesto comercial en una tienda como el Corte Inglés, por ejemplo, que si vas a ir a un puesto de camarero a un kiosco que esté en un hotel o bien a una discoteca de moda, o imagínate que eres estilista, pero por ejemplo entonces tendrás que tener un look en tu peinado que sea pues llamativo, porque te vas a dedicar a eso. En fin, hay que dedicarle un poquito de tiempo. Cada uno, dentro de su look, de su imagen personal, tiene que saber cómo va a ir vestida a esa entrevista, porque hay personas que van de cualquier manera y no puede ser, porque es vuestro primer encuentro con la persona que os va a entrevistar, y ni por exceso ni por defecto, pero si tenéis que pecar, que sea un poquito por exceso más que por defecto de cómo arreglaros. Las preguntas frecuentes, fundamental, mirad, también en Papers and Planners te van a ofrecer una serie de preguntas frecuentes en las entrevistas. Si tú me escribes, yo también te voy a mandar una lista de preguntas frecuentes. Tienes que tener ya más o menos conocidas cuáles son las respuestas que vas a dar a esas preguntas frecuentes. Te van a preguntar cuáles fueron los mejores logros que tuviste en tu trabajo, incluso si tuviste algún conflicto con algún cliente o con algún miembro del equipo. Te van a preguntar qué ha sido lo más importante que has hecho en tu vida, dónde quieres llegar, no lo sé, un montón de preguntas que tú ya puedes tener más o menos masticadas para no tener que pensar en la entrevista y no ponerte nervioso o nerviosa, porque a lo mejor hace, como hemos hablado, muchos años que no haces una entrevista o es de las primeras veces que lo estás haciendo. Existen preguntas frecuentes que tienes que responderte. Tienes que preparar los agujeros negros. ¿A qué le llamo yo agujeros negros? Pues a esos momentos del currículum en los que de pronto parece que no hiciste nada. O sea, que no cuadra el momento en el que estabas estudiando ese módulo de FP o estudiando en la universidad hasta que te incorporas al mercado de trabajo, o al contrario, te incorporas al mercado de trabajo y luego hay 2 años en blanco. Tienes que saber cómo lo vas a explicar y seguramente tendrá una justificación. Oye, pues que me fui al extranjero a aprender idiomas, o que tuve que ayudar en la empresa familiar y obviamente esa experiencia profesional no la he reflejado en el currículum pues porque no sumaba para el puesto al que me presento, o porque estuve preparando una oposición a Hacienda o a Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, en fin, diferentes explicaciones, pero tienes que tenerla y que además sea lógica con tu proyecto vital. No puede ser algo que en ese momento te pongas a dudar y obviamente algo estarías haciendo. ¿Qué más tienes que hacer? Pues mira, hablar de los resultados pasados. Tienes que enfocarte en esos resultados que hiciste en el pasado que fueron buenos y también aquellos que no fueron tan buenos, porque te lo van a preguntar. Pues escoge aquel momento en el que, oye, pasaste un mal trago haciendo aquello, incluso no te salió como quisieras, pero te ayudó como aprendizaje para la siguiente vez. No pasa nada si en alguna cosa te has equivocado, simplemente tienes que conocer cuál es el aprendizaje que sacaste de aquel fallo. Después, fantástico, si sabes a qué proceso de selección y a qué entrevista te van a llamar, oye, mira a ver qué vas a aportar a la empresa. En el último proceso de selección que tuve que hacer aquí en el centro de investigación, oye, la persona que vino no sabía nada del centro de investigación, no sabía qué grupos de investigación teníamos, no sabía en qué líneas de investigación trabajábamos. Inaudito. Digo, pero si está en la página web. Mira a ver qué quieres hacer, qué puedes aportar, cuál es tu propuesta de valor diferencial. Oye, bichéalo, pero si es que está todo en internet. Por último, oye, practica. Es que hablar en público, grabar un vídeo, hacer una entrevista, negociar, hablar con alguien, bailar, todo se practica. Lo que tienes que hacer es, oye, dedicarle un poquito de tiempo, ponte con una persona, con algún familiar, con algún amigo, con alguna amiga y que te escuche y que después te dé feedback acerca de cómo ha salido esa entrevista, porque te va a servir mucho. Mirad, en una entrevista, casi todo, y paso a la siguiente parte, que es el proceso de la entrevista. En todos los procesos de la entrevista es fundamental una cosa, que es la comunicación no verbal y el tono. Obviamente no tienes que estar nervioso, no es solo lo que dices, sino lo más importante es cómo lo dices, es cómo conectas con el entrevistador. Y para eso hay otra cosa muy importante, que tienes que intentar encontrar algo que os una, una posible relación. Por ejemplo, si llegas allí a la empresa y al despacho y es una persona que de pronto tiene una fotografía haciendo algún ejercicio, un deporte que para ti es familiar, oye, pues le puedes sacar ese tema de conversación.
O si te pregunta algo para romper el hielo, oye, sigue esa conversación y conecta emocionalmente con la persona. Será mucho más fácil llevar la entrevista. Con lo cual, céntrate en la comunicación no verbal, qué gestos haces, cómo miras a los ojos y también entiende cómo esa persona te está hablando. Si es una persona más cercana, una persona más fría o más distante. Si es una persona que va al grano o que le gusta dar un rodeo para llegar a la idea. Oye, entiende. Esas son habilidades de comunicación que podré explicar en otro vídeo y que podrás seguir dentro de mi canal. Pero es fundamental también conectar con esa persona en el proceso de la entrevista, es decir, tenerlo todo practicado, saber qué te van a decir y luego hacerlo de una manera fluida. Y por último, en la entrevista está la despedida, porque uno no va y se despide y ya está, tienes que mostrar también interés. Oiga, ¿y qué va a durar este proceso de selección? ¿Somos muchos los candidatos? Ahí puedes sacar también información. ¿Esto que durará una semana y media? ¿Por qué? Porque tampoco vas a estar esperando un mes y medio a este puesto de trabajo. Tendrás que saber cuándo te lo pueden comunicar, porque a lo mejor estás trabajando y tienes que abandonar la empresa en la que estás y obviamente tendrás que dar un plazo de tiempo para dejar tus cosas hechas allí, porque eso también demuestra responsabilidad. Ojo, me ha pasado mucho y te lo digo ahora, de gente que dice, no, yo puedo dejar mi trabajo mañana porque tal y como me han tratado, pues yo me voy. Eso da muy mala imagen, porque eso me lo puedes hacer también a mí, a mi empresa. O sea, tú tienes que ser responsable y si tú estás en un puesto de trabajo tienes que dar tiempo a esa empresa a que puedan buscar una persona que te sustituya, a no ser que en ese momento estés en el desempleo, entonces tienes incorporación inmediata. ¿Se ve esta idea? Pues en la despedida también mostrar ese interés de, oye, ¿cuándo me llamarán? ¿Cuándo termina este proceso? Esas son claves para la entrevista de trabajo. Vamos a pasar ya a la última parte del vídeo, que es, ya tengo el puesto de trabajo, ¿cómo puedo ascender? ¿Me seguís hasta ahora? Genial, muchísimas gracias. Bien, llegamos a la última parte de este vídeo. Ya tengo trabajo, ya estoy en la empresa que quería, tengo mi empleo soñado. Oye, ¿voy a estar aquí, en este puesto, con este sueldo toda la vida? No. Ahora te voy a dar las claves para ascender. ¿Y cuáles son las diferencias? Mirad, los ascensos no se piden, los ascensos se ganan. ¿Y cómo se ganan? Pues tú tienes que hacer que tu jefe, que tu jefa sospeche de ti, que diga, joder, con la mierda que le pago a este tío, ¿cómo es tan bueno? Joder, con la porquería de sueldo que le pago a esta chica, ¿cómo es tan eficiente? Y esa es la diferencia entre personas que ascienden y personas que se quedan ancladas en un mismo puesto y sueldo toda su vida. La ambición y las ganas de crear valor. Y eso es fundamental porque fijaos, todo empresario, toda empresaria quiere que le aportes valor y cuando eres muy buena no quiere que te vayas, porque además si no te sube el sueldo, si no te asciende, no te preocupes. Algún otro empresario o empresaria se enterará de cómo trabajas y dirá, oye, este tío que tienes allí, qué bueno es, ¿no? Oye, qué bien atiende. Qué eficiente, qué rápido, cómo contesta el teléfono. Otra persona os contratará y si no, ¿sabéis qué es lo siguiente? Podéis ser vuestros propios jefes, podéis emprender en un negocio, no os preocupéis, no tenéis que ser empleados por cuenta ajena siempre. Hombre, yo no os voy, esto no es un vídeo para emprender, ya hablaremos de eso. Estamos hablando de un vídeo para encontrar trabajo, pero por supuesto que podéis emprender. Si vosotros hacéis crecer vuestro puesto de trabajo, le dais cada vez más valor, oye, podréis aprender determinados conocimientos y habilidades que os permitirán montar vuestro propio negocio. Vamos a hablar de estas claves para ascender. La primera, ¿cuál es vuestro listón de la responsabilidad? Oye, ¿es muy fácil saltarlo? ¿Lo tenéis tan bajo que es que se puede dar un pasito y saltarlo? Es que hay personas que ganan 1.000 euros, pero es que aportan a la empresa 980 o 1.100 euros o 1.030 euros, lo justo. Y al final, cuando tú das lo justo, pues recibes lo justo. Y la diferencia es aportar más valor. Y esto es lo mismo para tu jefe como para un cliente. Al cliente no hay que satisfacerlo, al cliente hay que impresionarlo. Al cliente hay que darle algo que esté muy por encima de lo que se esperaba. Pues a tu jefe lo mismo. Si eres una persona que se te va a caer el bolígrafo, vas a apagar el ordenador justo cuando da la hora, aunque tú sabes que queda trabajo pendiente y que era importante para atender a un cliente o para atender a las necesidades de la empresa, ahí es donde está la diferencia entre las personas que van a ascender por esa capacidad de responsabilidad, de entrega y de compromiso o las personas que se van a quedar ancladas en su mismo puesto. Con esto la siguiente idea es la proactividad. Mirad, en esto se hablaba de emprender
aprender en vuestro trabajo. No esperes siempre a que te digan cuál es la siguiente tarea, qué tienes que hacer. Oye, tienes que ir viendo cómo va creciendo tu valor en la empresa y cómo aportar más. Tienes que saber qué tienes que hacer dentro de la empresa, preocuparte, oye, ¿y ahora qué más puedo hacer? Oye, ¿cuál puede ser una forma distinta de hacerla para disminuir el tiempo de realización de esa tarea y mejorar el resultado? Tienes que ser proactiva, eso lo valoran mucho las empresas y más hoy, en el siglo XXI, en el que todos son cambios disruptivos y te tienes que adaptar. Después tienes que ser fuente de soluciones. Mirad, en muchísimos casos en las empresas llegan los trabajadores planteando problemas al jefe. Oye, es que tenemos todos estos problemas que solucionar. ¿Sabéis lo que hago yo con mis colaboradores? Oye, ¿qué propones? ¿Qué soluciones traes? Siempre que vayas con un problema a tu jefe, llévale 2 o 3 soluciones a elegir. A lo mejor luego podéis llegar a una cuarta, pero va a valorar mucho esa capacidad de resolución. Y además, si le llevas ya la solución, tú vas a crecer también, te vas a ver mucho más valorado o valorada en ese puesto de trabajo porque vas a ver que eres útil y eso lo va a tener en cuenta tu jefe siempre. Sé una fuente de soluciones, piensa en ello. La siguiente es, mirad, y esto es fundamental, que el valor que vosotros aportéis a la empresa sea superior a las expectativas que tenían de vosotros cuando os contrataron y que esto sea muy, muy superior también al sueldo que cobráis. Y es lo mismo con un cliente. Al final el precio, es decir, vuestro sueldo, tiene que estar por debajo del valor que aportáis. Ni siquiera en el mismo nivel, porque si es lo justo, ahí os quedaréis. Es que tiene que estar muy por encima. Yo os lo pongo como un ejemplo de un producto. Imaginaos un móvil de alta gama, un iPhone o un Samsung Galaxy del último modelo. ¿Por qué la gente paga 1.000, 1.200 euros, 900 euros por ese aparato? Pues porque percibe que el valor de ese aparato es muy superior al precio que está pagando. Pues esto es lo mismo. Tenéis que seguir esa regla siempre y tenerlo en cuenta. No, yo voy a dar lo justo, pues tendrás lo justo. Es que siempre hay que dar más para poder recibir. Es una de las leyes del equilibrio de este universo. Tienes que aportar más valor. Cuando lo perciban, ganarás más dinero. Positivismo, mirad, sobre todo en momentos como en este momento que estamos de confinamiento, o momentos en los que hay crisis económica, o que el sector está parado, está anclado. El empresario o la empresaria lo que quiere es gente positiva en sus equipos, no gente que esté desanimada, gente que todo vea la parte negativa. Tenemos que ser positivos compulsivos, es decir, aquello que salga mal, aprender, tener una fuente de aprendizaje para después hacerlo mejor. Y esa mentalidad positiva es fundamental para que la empresa ande y se valora mucho. La flexibilidad y capacidad de adaptación. Antes hemos estado viendo cómo ha cambiado el mundo profesional en el siglo XXI. Imaginaos cómo está cambiando ya. Os lo he dicho antes, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Y como he dicho antes, si lo puede hacer una empresa, ¿por qué lo quieres hacer tú? Si estás estudiando algo que ahora mismo es muy intensivo en mano de obra, o lo puede hacer una máquina, deja de hacerlo. O si no, vete a vivir a un país que todavía lo estén pagando. Vete a vivir a África, a India o a China y vas ensamblando piezas. Tienes que pensar en otro tipo de trabajo. Tienes que tener capacidad de adaptación. Y en vez de quedar tan claro de, vaya, las máquinas nos van a quitar el trabajo, es, oye, es que alguien tiene que diseñar esas máquinas, alguien tiene que programar esas máquinas, alguien tiene que arreglar esas máquinas. Oye, pues estudia algo relacionado con eso. Adáptate al cambio, sé flexible. El mundo es de los flexibles en todos los sentidos. Lo siguiente, formación continua, va muy unido a lo anterior. Mirad, tenéis que estar continuamente formándoos, viendo vídeos como este, leyendo libros fantásticos, siguiendo a autores que os van a hablar de dinero, que os van a hablar de emprendimiento, que os van a hablar de liderazgo, que os van a hablar de inteligencia emocional. Leedlo, formaos, no solo por ejemplo, dicen, no, yo ya estudié FP, electricidad, y ya estoy en una empresa instaladora de climatización, pues tendrás que ver los nuevos sistemas de climatización, tendrás que estudiarte las nuevas normativas, tendrás que hacer crecer tu puesto de trabajo. Y dice, no, es que a mí, si no me lo paga la empresa, pues págatelo tú. Si es que si tú eres mejor profesional, la empresa te pagará más, y si no, podrás cambiar de empresa, o podrás crear tu empresa. No estés siempre con esa parte negativa de no, es que si a mí no me lo pagan, yo no me formo. Si es que es tu marca personal, te lo he dicho yo, tú eres tú, tus apellidos SLU, Sociedad Limitada Unipersonal. Tienes que invertir en ti porque eres la persona, fíjate, todo el dinero que inviertas en tu formación es dinero que nunca vas a perder porque eres la única empresa que nunca se va a despedir a sí misma.
Eres la única persona que se va a querer lo suficiente y que se tiene que querer lo suficiente para seguir siendo cada día una mejor versión de sí mismo. Así que anímate a formarte, a leer, a estudiar, a practicar cosas nuevas. Además, se desarrollará mucho tu lado derecho del cerebro, la parte creativa, la parte intuitiva. Y por último, tienes que tener pasión por lo que haces. Pasión, porque si no vas a poder disfrutar en el trabajo que estás haciendo. Empezamos este vídeo con cuál es aquella actividad productiva que harías durante 10 horas, aunque no te pagaran por ello. ¿Por qué? Porque eso te apasiona. Una vez que tú trabajas en lo que te apasiona, no vas a trabajar nunca en tu vida. Y con esto termino todas las ideas de cómo encontrar el empleo que sueñas. Obviamente podéis sugerirme más temas de los que queramos que hablemos en otros vídeos, que profundicemos. Oye, no has hablado mucho de personas que tienen menos experiencia, o no has hablado de este tipo de sector, o estaría interesado en que me comentaras cómo comunicar mejor. Podríamos hacer incluso un vídeo de los distintos estilos de personalidad, cómo comunicamos por colores. También tengo pensado grabarlo y si te suscribes te llegará. Lo único que quiero desde aquí es animarte en estos momentos de cuarentena. Estamos empezando el mes de abril de 2020 y nos encontramos todos en casa debido a este virus, a este COVID-19. Entre todos lo vamos a parar, quédate en casa y espero que hayas disfrutado mucho. Muchísimas gracias por atenderme y estoy para lo que necesites.